No habría una forma justa, nunca. Sería muy compleja para abarcar tantos docentes del futuro, ¿no? En un sistema de oposición idílico sería muy difícil llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, Entonces, si quieres, vamos a analizar el sistema tal como está montado ahora y les damos unos tips, ¿no? a nuestros opositores para que sean conscientes de ello y lo cojan con mucho más ánimo. Hablamos en genérico. Sí. Hay algunas comunidades autónomas que tienen particularidades. De todas maneras, sí que es verdad que en los temarios están todos para actualizar. De hecho, se han hecho intentos de actualizarlos. Y aquí pues dejan un poco libertad a las comunidades pues para que pongan aquello que les interesa, hacia dónde quieren ellos llevar un poco la formación de su profesorado. Debatimos otro día de si es mejor por tribunal, de si es mejor todos en la misma, porque claro, ¿qué pasa? Un tribunal que puntúa muy alto, que bajo, en principio todos... Bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast en nuestro canal de Educación sin filtros. Bueno, como siempre, agradecer a Victoria Cruz el espacio en el que estamos, increíble espacio, y bueno, creo que vamos a tratar un tema de mucho interés para muchas personas que son cercanas a Escuela de Maestros, ¿no? Que son nuestros opositores. Hablamos, si queréis, sin filtros de la oposición, del proceso, de los exámenes, de cómo se organiza, de cómo se estructura, de cómo los preparamos, ya hemos hablado alguna vez, pero en general de la oposición. Y bueno, para ello, como no, contamos con Fanny, que es nuestra jefa en oposiciones. Así que bueno, Fanny, cuéntanos un poco cómo ves este proceso de oposiciones y vamos tocando algunos de los temas interesantes. Vale, a mí me gustaría, David, que la gente que esté viendo el podcast se fuera de él con dos ideas claras. La primera, ¿qué es la oposición? ¿Vale? Y la segunda, vamos a lanzarnos un poquito, por eso es sin filtros, y vamos a ver o a indagar si nosotros vemos que el proceso es guay, no es guay, sirve para elegir al mejor docente o no sirve, o si debería de actualizarse, ¿vale? Y así pues vamos entrando un poco en materia. Perfecto. ¿No? Dentro de lo que sería el proceso, hay una parte, la fundamental, que es la evaluación, ¿no? De lo que hacen nuestros opositores. Ya en su momento, cuando hablamos de evaluación y hablamos de lo que dice Neusa Martí en su libro Evaluar y aprender, un único proceso, ella habla de que recoger evidencias, es decir, lo que hace nuestro opositor, analizar los datos, analizar los exámenes que van haciendo y tomar decisiones, ¿no? El tribunal tiene la, entre comillas, mala fortuna de que solo tiene que tomar un tipo de decisiones, en este caso, que son las de tipo social, las que van más encaminadas a la acreditación y a certificar que es apto o no apto o con un nivel para ser profe, ¿no? Por otro lado, no podemos obviar que, y así tenemos que animar a nuestra gente también, que falta toda la otra vertiente de la evaluación, que es la formativa, ¿no? Sabemos que muchos de ellos hacen procesos muy buenos y que pues, se quedan a las puertas por X o por Y, pero somos conscientes también de la dificultad desde la visión del tribunal, que tienen que cumplir con unos requisitos y acreditar esos aprendizajes y valorar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices de ese proceso, de cómo, desde el punto de vista, si quieres, primero del opositor, ¿no? Cómo debe afrontar ese fracaso o ese éxito, que por un lado la línea es muy fina, ¿no? Es muy delgada la diferencia entre el éxito y el fracaso, y cuando son exitosos tampoco tienen que creer que ya son la bomba, ni cuando fracasan, ¿no? ¿Cómo lo deben de afrontar ellos desde ese punto de vista? A ver, yo siempre digo que la oposición debes de cogerla como, para mí es como un embudo, ¿vale? Es una herramienta que permite al sistema ir seleccionando a unas personas para que pasen o mejoren su condición laboral, porque muchos de ellos pueden empezar a trabajar de forma interina, ¿vale? Para mejorar su condición laboral, pero evidentemente siempre digo que, y siempre se lo digo a los opositores, que no es un sistema que permita
elegir al mejor profesional o no, porque entre otras cosas un profesional tiene una carrera y una vida que muy larga y a nivel de experiencia va enriqueciéndose a medida que va pasando sus años y sus proyectos que va desarrollando, pero ellos juzgan un momento concreto, unas habilidades concretas. Entonces yo siempre digo a los opositores que se tienen que preparar para los exámenes, que esa preparación tienen que afrontarla sabiendo que esto es un examen, yo me tengo que preparar para ser el mejor en ese examen y luego esto para después trabajar me servirá, no me servirá, pues bueno, habrá cosas que sí, otras cosas que no, pero al final el objetivo cuando te presentas a una oposición es pasar unos exámenes, es pasar ese embudo. Correcto. ¿Vale? Entiendo, interpreto y lo hemos hablado veces, no habría una forma justa, nunca, sería muy compleja para abarcar tantos docentes del futuro, ¿no? En un sistema de oposición idílico sería muy difícil llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, este es el que es, ¿no? Entonces, y también lo que decías, ¿no? No te capacita para ser docente mejor o peor y además nosotros, tú lo sabes, no eres la misma docente hoy que eras hace X años. Por lo tanto, desde aquí, otra vez, la visión positiva de que, pues eso, les tenemos que enfocar a que aprueben el examen y por el camino nosotros en Escuela de Maestros no vamos a parar de darle también esas herramientas para que sean muy buenos docentes, no solo para aprobar el examen. Correcto. ¿No? Entonces, si quieres vamos módulo por módulo, examen por examen. La preparación de estos primeros exámenes, ¿cómo? Antes de empezar en eso, ya sí cerramos una cosa, es importante que con eso el opositor tenga en cuenta que si un año, por lo que fuese, no pasa ese embudo, no pasa nada, ni siquiera quiere decir que lo que ha presentado esté mal. Porque hay muchas variables que tú puedes controlar, pero hay otras que no controlas. No controlas la persona que va delante, no controlas la persona o dos personas que van delante de ti, no controlas a lo mejor el tribunal que tienes delante, no controlas su formación, no controlas que este año te haya salido mejor o te haya salido peor. Entonces, es importante que nadie, por no pasar una oposición, se desespere en pensar o en caer en el abismo de esto nunca lo voy a poder pasar o esto quiere decir que no soy una buena profesional o tal, sino me presento este año, se agrupan todos los factores, paso, perfecto, no, al siguiente otra vez. Porque yo nunca, llevo 15 años, 18 años preparando, nunca he visto una persona que lo intente varias veces y no acabe consiguiéndolo, porque lo importante de esto es que cada año tú vas ganando competencias en prepararte para esos exámenes y entonces cada vez estás más preparado y al final siempre todo el mundo acaba entrando, ¿no? Entonces, un sistema que fuera a lo mejor más justo, no sé si sería necesario. Tenemos que entender que el sistema, como he dicho, permite entrar o no entrar. Y entonces, ¿realmente queremos un sistema que al final el sistema sea el que mida lo buen profesional que eres? Pues yo es que creo que eso no es el objetivo de la oposición. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos eso, estaría súper bien, pero entonces cambiaría toda la dinámica porque debería de ser un sistema en el que permitiera a la persona entrar, empezar a trabajar y estar siendo evaluado durante 5 o 6 años, que hay sistemas así y no pasaría nada, pero es que creo que tal como nosotros lo tenemos montado, ese no es el objetivo de la oposición, ¿vale? Entonces, como tú has dicho, lo que tenemos que tener en mente es, analizamos prueba por prueba, vemos que se nos exige y entonces nos preparamos para ser los mejores en esas pruebas. Y después ya, como tú has dicho, continuamos en la Escuela de Maestros para seguir formándonos para ser mejores docentes. Pero la oposición es una cosa y luego lo que tú aplicas en el aula es otra diferente. Entonces, si quieres, vamos a analizar el sistema tal como está montado ahora y les damos unos tips, ¿no?, a nuestros opositores para que sean conscientes de ello y lo cojan con mucho más ánimo. Porque yo creo que una de las cosas importantes que la persona hace cuando quiere prepararse a una oposición es, o por ejemplo, a mí me lo parece, si yo sé que eso es un examen y yo tengo que saber cómo puedo coger ese examen, preparármelo y pasarlo, para mí es mucho más sencillo que si yo pienso, en ese examen van a medirme
como yo soy, como yo luego hago las cosas, es mucho más complicado para ti, ¿no? Total. Aquí además apostamos por la doble vertiente, ¿no? De la de aprobar y a la vez aprender, ¿no? O sea, quiero decir, esto lo hemos hablado alguna vez, tenemos un estilo de preparación que marca muy bien cómo debes aprobar y por el camino no vamos a renunciar a que aprendas, ni mucho menos. Entonces, al contrario, es que siempre que tú te preparas una prueba, aprendes cosas, aunque tú no quieras. Cuando tú te estás preparando el tipo test del examen de conducir, ¿vale? Aunque creas que es un tipo test y que solamente haces que repetir las cosas, al final acabas aprendiendo las señales, las no sé cuándo, al final siempre hay un aprendizaje. Sí, me refería a que el enfoque que tenemos tradicionalmente nosotros no va solo encaminado a darte los mejores tips para cómo aprobar el examen del tema, por ejemplo, sino que por el camino estamos haciendo esa doble vertiente. Cuando apruebes verás como todo lo que hemos ido viendo te está sirviendo para el día a día del aula, ¿no? Y eso es fundamental. Vale, pues vamos con el primer bloque, vamos con la parte de cómo se prepara un tema, por ejemplo. ¿Cómo prepararíamos un tema? Sí, a ver, la oposición está montada, es concurso-oposición, ¿vale? Entonces, primero se empieza por la oposición son unos exámenes. Luego, la persona que pasa la oposición pasaría al concurso, que es una presentación de méritos. Entonces, si lo hacemos por orden como transcurre, ¿no? La oposición empieza por una primera prueba que siempre se dice que es un poco la que te capacita más técnicamente, ¿no? En conocimientos y en aplicación de esos conocimientos. Entonces, se empieza pues, por un examen que es un tema, el desarrollo de un tema, que se tiene que desarrollar en 2 horas, ¿vale? Hablamos en genérico. Sí. Hay algunas comunidades autónomas que tienen particularidades. Examen, ¿Siempre todas 2 horas? Justamente todas son de 2 horas, ¿vale? Eso es importante apuntarlo, David, porque tenemos que tener en cuenta que las pruebas que vamos a explicar las marca el Real Decreto del Ministerio. Por tanto, en todas las comunidades autónomas se hacen igual. La aplicación de las mismas en determinadas comunidades pues hay pequeñas variaciones, ¿no? Correcto, en tiempo, en metodología de implementación, etcétera. Sí, por ejemplo, el examen que estamos explicando, el del tema, todas hacen el tema en 2 horas, pero luego para su corrección pues hay comunidades que hacen que el opositor lo lea. Correcto. Y el tribunal está ahí valorándolo, otras comunidades que ya lo leen los tribunales y lo valoran después de hacerlo. Entonces esas son las pequeñas variaciones. El temario es el oficial del Real Decreto. Correcto, el Real Decreto marca el temario y el temario que solamente marca un epígrafe. Correcto. Y entonces los opositores tienen que rellenar de contenido ese epígrafe. Para rellenar de contenido ese epígrafe, pues depende. Hay gente que se lo puede elaborar él porque tienen muchos conocimientos, porque hay temas que les gustan, y luego otros pues recurren a academias, en temarios publicados o editoriales que los publican, ¿no? Nos faltaría apuntar que las comunidades autónomas que tienen lengua propia tienen una serie de temas más, 4 temas más, si en no primaria. Me equivoco, en primaria, en educación primaria, por ejemplo. Y bueno, y aquí, pues no sé si entramos en lo de sin filtros o no, es el mismo temario desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero claro, que sea el mismo epígrafe, tú lo has dicho, no hay un temario marcado, sino un epígrafe, a partir de ahí ya entra el cómo le das ese enfoque más actualizado a un epígrafe que lleva mucho tiempo en... Sí, de todas maneras, sí que es verdad que en los temarios están todos para actualizar. De hecho, se han hecho intentos de actualizarlos. Se actualizó, se pusieron unos temarios nuevos, luego se derogaron. Claro, tenemos que entender que aunque solamente te da un epígrafe y tú luego puedes llenar el contenido de cosas actuales, pero ya los propios epígrafes te condiciona mucho y llevan errores normativos, porque por ejemplo en primaria en un epígrafe te habla de competencias básicas como ahora son clave. Ya tienes que empezar ese epígrafe diciendo actualmente que... la competencia ya no es básica, sino que es clave. Y luego, por ejemplo, en AL y en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica han habido muchos cambios en el tema de la inclusión, de las nomenclaturas, de las diferentes patologías y tal. Entonces sí que es verdad que se debería de hacer un llamamiento a que eso se tendría que actualizar, ¿vale? Claro, como depende de Ministerio y de Real Decreto, pues entonces ahí siempre nos encontramos con los problemas que puede tener el sacar una normativa así, ¿no?
Pero es verdad que cuando tú coges el epígrafe, pues después lo que tienes que hacer es desarrollarlo pues lo más actual posible, ¿no? Vale, no hemos hablado de 25 o 29 temas en educación primaria, edición lenguaje, pedagogía terapéutica, infantil. Secundaria es otra historia. Secundaria es otra historia porque secundaria nos vamos a temarios de 70, 80, 60 y algo temas, y además también desde una perspectiva muy técnica, temas mucho de contenidos y poca pedagogía y poca aplicación pedagógica, y ni siquiera temas de organización de centro, ni de documentos de centro, ni nada. Entonces, los temarios de secundaria, vamos, son interesantes. Del 90 y, vamos camino ya hacia los 30 años, o sea que eso sí que se debería de actualizar. Claro, nuestra opinión es que debería actualizarse, pero ahora mismo no tenemos ese poder para hacerlo y por lo tanto jugamos con esas bazas y lo preparamos de la mejor manera, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, retoques en el modo de preparación, es decir, antes pasábamos horas detallando o explicando un tema, ahora hemos cambiado un poco esa forma para aprovechar mucho más el tiempo, ¿no? Sintetizando lo más importante del mismo para que cada uno vaya extrayendo ahí las ideas más importantes y luego realice muchas entregas para que nuestros correctores puedan ir revisando. Eso es un poco nuestro modelo actual de cómo preparamos el tema. Bueno, y también porque nosotros nos hemos actualizado, ¿no? Que había quedado el modelo un poco obsoleto porque nos dimos cuenta de que estábamos preparando pues igual que como en la escuela tradicional, ¿no? En el que pensábamos que la información que tenía el opositor la teníamos siempre que dar nosotros, ¿no? En el tema. Pasamos de unos temas de 40 páginas para que ellos lo sintetizaran a más resumidos, pero continuábamos pensando que la fuente principal de información al opositor tenía que ser el tema que nosotros dábamos. Y eso, al final, cuando empiezas a utilizar determinadas herramientas como herramientas de inteligencia artificial, te das cuenta de que no es tanto la información que ellos tengan, porque la pueden buscar y la pueden personalizar, sino cómo acaben elaborando el tema para que sea un tema perfecto a nivel de no solo de contenido, sino también de escritura, de conexión entre las ideas, de estructura que el tribunal requiere. Entonces nosotros ahí le hemos dado una vuelta al modelo y entonces ese tiempo que utilizamos en la academia para transmitir la información o los conocimientos, la hemos derivado a utilizar determinadas herramientas y temas que nosotros les proporcionamos, y entonces en las clases intentamos más trabajar la parte de la escritura y después, como tú bien dices, poner muchas correcciones para que lo que al final acaba haciendo el opositor tenga el check o el ok de una persona que es experta en criterios de evaluación de la oposición. De cómo se debe corregir el tema, ¿no? Correcto. Muy bien, ahí has nombrado la inteligencia artificial, no damos la espalda a la realidad, está lleno YouTube de vídeos nuestros utilizando la inteligencia artificial para todo, como no podía ser de otro modo también para esta parte del examen, ¿no? El cómo hacer que ese tema sea lo más agradable posible a la lectura del tribunal o cuando te están escuchando si tienes que narrarlo, que esté muy actualizado, que tenga referencias bibliográficas oportunas, y eso también llevamos a nuestros opositores al siguiente nivel del uso de la IA para hacer esto, ¿no? En sus temas. Claro, y luego también que tengan un lenguaje técnico, que tengan un rigor a la hora de nombrar los diferentes autores que apoyan el tema, que se utilicen las normas APA, que eso yo creo que para un formato oposición es absolutamente necesario. Y después centrarnos ya también en el proceso de estudio de los mismos, porque claro, no tenemos que olvidarnos que cuando ya tenemos el tema bien redactado, luego lo tenemos que estudiar, porque es un examen totalmente memorístico. Tienes que ir allí y claro, en 2 horas no tienes tiempo de decir, ay, pues ahora me voy a hacer un mapa conceptual o voy a ver qué... Ahí empiezas... Desarrollo total. Desarrollo total. Para eso tienes que llevar el tema súper memorizado. Entonces, la segunda parte de la preparación del temario
es el proceso de estudio del mismo, ¿vale? Nosotros incorporamos desde ya hace bastante tiempo la técnica de la práctica espaciada, que permite, a partir de la propia redacción del alumno, técnicas de memorización de los temas y luego de recuerdo de los mismos, y entonces intentamos que en primaria, en infantil, en PT, tal, por el volumen de temas, durante todo un curso, mejor si es durante 2, se puede hacer todo ese proceso, ¿vale? Y claro, aquí los opositores tienen que, como habéis visto, desarrollar 2 habilidades. Una, la habilidad de la escritura, y la otra, la técnica de memorización. Muy bien, pues tema cerrado, ¿no? Vale. La parte de los temas. Siguiente... Mitad de la puntuación de la primera prueba. Perfecto. Porque la segunda parte mitad... B o parte 2 sería... el supuesto práctico. Correcto. ¿Vale? Y en esta parte del supuesto práctico, el opositor se debe enfrentar a un caso real para aplicar, ¿no? Aquí, a ver, esta idea del supuesto práctico que no hace tanto tiempo que está, pues tiene mucho sentido, ¿no? Para ver cómo el opositor, cómo el maestro podría hacer frente a una situación contextualizada y real, ¿no? Digamos, en el contexto competencial, ¿no? ¿Esto qué? Porque el supuesto puede ser de tantos temas, de tantos cursos diferentes, con tantas casuísticas. Esto, primera, es una prueba útil, es una prueba que realmente acerca al opositor a la realidad del aula. Eso por un lado. Y luego, ¿cómo salvamos que pueda haber tanta diversidad de casos? A ver, yo creo que fue cuando se diseñó el proceso de oposición, fue en la manera de decir o de pensar. Si nosotros les pedimos un tema y por suerte les sale el tema que se sabe, ¿cómo podemos saber que su conocimiento como es más global? Entonces, desarrollar una prueba para que en esa prueba se pudiera pensar en preguntarles diferentes casuísticas que no fueran únicamente vinculadas a un único tema, ¿vale? Y yo te voy a ser totalmente sincera, ¿vale? Si yo fuera administración, ¿vale? Yo esta prueba siempre la haría en mini supuestos pequeñitos, si realmente quiero ver si la persona tiene un conocimiento global. Ahora, si yo soy preparadora, me viene muy bien a dónde ha derivado esta prueba, que al final es resolver una situación de aprendizaje porque tiene una estructura estable y entonces a mí me permite que sí, jugando con cambiar varias variables, ellos puedan hacer un buen desarrollo del tema. Pero al final no deja de ser una situación de aprendizaje, que es lo que les están preguntando ahora en la segunda parte. Entonces, se ha desvirtuado un poco el proceso, a lo mejor también por las demandas de las academias, de los opositores y de tal. Pero es verdad que la parte del supuesto práctico es encontrarte con algo que tú no sabes que va a salir, que tienes que prepararte muchas variables y después ese día, pues de todas las variables que te has preparado, si las has cubierto todas, la que salga, porque al final siempre va a salir una de ellas, pues entonces hacerla, ¿vale? Claro, gran parte del supuesto, digamos que está estructurado en base a la situación de aprendizaje y luego debes de tener la tenacidad, ¿no? el estar muy pendiente de haber preparado muchas posibilidades, ¿no? Que tengan que ver con lectoescritura en los primeros años de primaria, inclusión en toda la etapa, ciertas cuestiones. Incluso de organización de centros. De organización de centros, exacto, de programas lingüísticos, documentos, etc. Legislación. Son muchas las variables que hay. Son muchas. Pero sí que es verdad que todo siempre en el marco de la situación de aprendizaje, ¿no? Ahora, aquí en la Comunidad Valenciana sí, pero sin embargo en otras comunidades continúan conservando el modelo de preguntas cortas y en esas preguntas cortas no te da para resolver una situación de aprendizaje porque te preguntan como cosas como muy en concreto, ¿vale? Entonces, en el supuesto práctico, nosotros lo tenemos estudiado, pero sí que es verdad que los opositores, en función de las comunidades, se van a encontrar
con más diferencias, ¿vale? Porque la tipología de supuesto práctico, o sea, el examen es el supuesto práctico y contabiliza la mitad de la parte de la nota del tema, pero el tipo de supuesto práctico sí que es diferente en diferentes comunidades, ¿vale? Entonces, podemos encontrarnos desde preguntas cortitas que sean mini casos, que te pregunten exclusivamente por evaluación, por legislación, por tal, hasta todo un desarrollo de una situación completa, como es en el caso de Comunidad Valenciana. De aquí. Que si hay alguna pregunta, también está incluida dentro de la resolución de esa situación de aprendizaje. Correcto. ¿No? Es decir, te pueden preguntar X de la evaluación, pero tú por el camino en el desarrollo de esa situación de aprendizaje lo has... Debería de estar incluido, lo que pasa es que lo preguntan aparte porque después... Para hacer hincapié, ¿no?, en que lo hagas y tú lo haces referencia. O porque después puede contar de esa proporción de la nota un poquito más. Vale, súper. Supuesto práctico, pasaríamos entonces con estas notas, podríamos pasar a la siguiente parte del examen. Antes de pasar a la parte de la programación, es verdad que tengo que decir que el supuesto práctico es el examen que más miedo le da a los opositores. Eso es verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un examen que juega con la incertidumbre. Tú los temas tienes la incertidumbre de los que te van a salir, pero sabes que de los 25, de los 29, de los 70, ahí están. Pero el supuesto práctico es mucha incertidumbre porque tú no sabes lo que te va a salir. Al opositor y al preparador. Y al preparador, a nosotros también. Nuestros preparadores además son súper exquisitos y siempre tienen pues esa inquietud de que no se dejen nada por el camino, que pueda salir algo nuevo que no hayan visto, claro, eso es importante también. Y además te voy a decir una cosa, porque los opositores tienen mucho miedo y quieren, como si dijéramos que nosotros les diéramos todas las variables posibles como muy estructuradas. Y yo siempre les digo, es que esa no es la fórmula de preparar un supuesto, porque si yo te doy un supuesto y te doy una posible resolución, puede estar bien, pero a lo mejor a ti ahí, cuando vas en modelo examen, te ponen una parte de esto, una parte del otro, una parte del otro, y yo no quiero que tú te confundas en decir, pues pongo este que más o menos se parece y tal. Entonces, intentamos enseñarles a trabajar las cosas como deslavazadas, pero ellos se van por aferrarse a algo, a querer tener muchos modelos, como una estructura y esa estructura. Que los tenemos también. Claro, entonces nosotros tenemos modelos, les damos modelos, pero les decimos, lo más importante es que os enfrentéis a muchas variables posibles y que vosotros tengáis detrás el mapa que intentamos hacerles de, vale, tipologías de centro, me han preguntado este y este y este, tipos de programas, este y este, tipo de alumnado de atención a diversidad, tipo de evaluación, niveles, áreas, ¿vale? Y que ellos sepan que son como variables, por eso nosotros preparamos ese examen con nuestro análisis de datos, porque son variables que tienen que saber responder por separado y el día del examen esa separación juntarla para constituir la resolución del supuesto, ¿vale? Fenomenal. Muy bien, pues una vez resuelta esta primera parte de la fase de oposición, nos vendríamos a la programación, ¿no? La el parte que de supera el programación, 5 pasa a la programación. Correcto, programación, didáctica, programación de aula, dependiendo de anual, de ciclo, dependiendo de comunidades. Bien. Ahí también las diferencias que vamos a encontrar en diferentes comunidades tiene que ver con esta forma de anunciar o de titular esta parte, también en el número de situaciones de aprendizaje, de unidades didácticas. 6, 8, Exacto. 12, 15... Eso es, con un mínimo, con un máximo, con tituladas como unidad didáctica o como situación de aprendizaje, o bueno, eso son diferencias que es muy importante que donde se prepare la persona tenga muy claro en cada comunidad autónoma y que libertad. Esa academia, esa universidad también pueda hacer que valore bien lo que es la propuesta que hacen del concurso, ¿no? Entonces, ahí de este examen, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos en él? Este examen, a mí, por ejemplo, si me dijeran en cuál de los tres te quedarías, yo sin duda me quedaría en este, ¿vale? Bueno, el supuesto práctico no me desagrada, el tema me parece una cosa que está ya obsoleta, pero bueno.
este examen me gusta porque es como tú habías dicho antes, creo que es el único que está conectado con lo que ellos desarrollarán después cuando se pongan a trabajar o que ya están desarrollando cuando trabajan en su día a día en el cole. O sea, creo que es el examen más real, el que más está contextualizado, por seguir la nomenclatura nuestra de situación de aprendizaje, la situación de aprendizaje para ellos que más está contextualizada en lo que después será su desarrollo profesional, porque cuando lleguen a un cole lo primero que tienen que hacer es su programación, ¿vale? Entonces, para mí es un examen que ellos tienen que afrontar desde el punto de vista del aprendizaje, ya no tanto de, sí, tienen que preparar el examen porque lo más importante luego es la defensa, pero sí que es verdad que en su diseño es donde ellos más pueden aprender para después ser buenos docentes. Claro, y aquí, Fanny, tanto en la propuesta que tenemos en Escuela de Maestros como en UNIR, nosotros sí que no renunciamos en este examen a ese aprendizaje en mayúsculas del opositor, porque también creemos firmemente que es a la hora de defender esta parte es donde se va a percibir si lo que hay escrito en esa programación ha sido un copia-pega o si realmente ha nacido de un proceso de reflexión y de diseño de una buena situación de aprendizaje. Entonces, es el examen al que, entre comillas, más energías destinamos para que el opositor vaya incorporando todo esto y lo pueda defender ese día, ¿no? Claro, ten en cuenta que la programación didáctica tiene dos evaluaciones, por decirlo de alguna forma. Se evalúa el documento escrito que se da, que es el apoyo a lo que después será la defensa, y luego se evalúa la capacidad del profesor de defender aquello que quiere poner en el aula en funcionamiento. Entonces, el documento escrito es fácil de preparar porque es un proceso muy guiado, depende mucho de nuestro control, de lo que le vamos enseñando, de lo que él luego escriba, e incluso como es un documento teórico que tú presentas, pasa por nuestros filtros y nuestras correcciones, entonces habitualmente suele estar ok, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después, ¿cómo preparamos la defensa? Pues nosotros ahí nos hemos encontrado en que, no sé cuántas evidencias tendríamos que recoger para que fuera científico, ¿no? Pero casi prácticamente lo vemos en todo. Cuando un opositor mejores resultados consigue en la defensa es cuando son opositores que han hecho todo el proceso de diseño de la programación desde el principio hasta el final y como nosotros les decimos. ¿Por qué? Porque defiende algo que él ha hecho, que él ha decidido en cada momento lo que quiere poner, el por qué quiere ponerlo. Si nosotros les enseñamos una técnica y una estrategia y alguna persona no la ve, no la pone, pero puede poner otra que sí que vea. Y entonces va a saber defender por qué la ha puesto. Lo pone por convencimiento, ¿no? Correcto. Porque cree que para su situación de aprendizaje, para su secuencia didáctica, ahí le queda bien esa técnica o esa estrategia, ¿no? Correcto. Y eso se nota, se percibe por parte del tribunal que lo que está escrito y lo que estás defendiendo es tuyo. Es que se nota, David, desde el momento en el que entras, ¿no? a la sí, defensa. Porque yo he estado, antes de ser preparadora, estuve en tribunales de oposiciones y tú veías la gente que se había estudiado una programación que no era suya, claro. Y entonces esas personas interiormente se dirigen a su memoria, ¿vale? No a la capacidad de expresar lo que sé. Entonces había mucha gente, hasta incluso que tú veías que tiraba así como los ojos hacia arriba pensando, a ver, me acuerdo, no me acuerdo, cómo lo hago, claro. Y la gente que lo explica tiene una soltura para decir, bueno, esto y lo otro, oye, para que así todo te lo tienes que preparar, porque sí, es claro. Una hora de exposición, pero si tú lo has hecho, tú sobre una cosa que tú has hecho, podrías tirarte 2 horas explicándola, ¿vale? Claro, lo que pasa es que hay que también comprimirlo e ir directo a los puntos que están en esa checklist que tiene el tribunal, ¿no? Para que también les vamos a guiar mucho, ¿no? Y saber cómo lo dicen y cómo lo explican, pero la forma de decirlo no es nunca la misma. Cuando una persona ha gestado algo, ha diseñado algo, a cuando una persona lo ha aprendido porque se lo tiene que memorizar y ya está.
Sí, aquí, bueno, en parte también quien lo haya podido implementar realmente en las aulas, pues tendrá esa ventaja, aunque también somos conscientes de que tú decías antes que lo primero que va a hacer el opositor cuando llegue al cole será programar. Ojalá sea una de las primeras cosas que tienen que hacer, porque a veces también quien está trabajando en un sitio se ve muy condicionado por cómo se está trabajando en ese sitio, que a lo mejor no es como lo plantearía si naciera de cero, ¿no?, ese proceso de diseñar una situación de aprendizaje. Claro, pero eso es lo que estábamos hablando, que nosotros, por ejemplo, le dedicamos mucho tiempo a esta parte y pensamos que la propia programación es una cosa que les va a servir, porque sí que es verdad que luego vemos que cuando llegan a los centros sí que tienen que programar, lo que pasa es que programan como programan o utilizan otro tipo de programaciones o lo hacen de la forma que lo hacen, pero claro, con eso nosotros también queremos impulsar, ¿vale?, una renovación en ese sentido y un cambio de mirada hacia la programación docente. De ahí también la importancia y uno de los motivos del por qué también estamos yendo de la mano con UNIR, con la Universidad Internacional de La Rioja, porque somos conscientes de que acompañando a estos profes mientras están haciendo sus estudios de los grados iniciales, dándose cuenta y conectando lo que están estudiando con lo que es la oposición y con lo que se van a encontrar en la realidad del aula, creemos que es un triángulo bastante interesante y de ahí la potencialidad de ese proceso, ¿no?, de ese producto. Siempre lo hemos pensado. Antes de estar en UNIR siempre pensábamos que ojalá pudiéramos en la formación inicial, ¿vale?, darles todas estas herramientas y toda esta información para que después ellos llegaran a los coles y lo vieran tan fácil, que a veces es lo que hablábamos, ¿no? La universidad también tiene sus formaciones academicistas y que cada vez más se están transformando y actualizando, pero que evidentemente a veces no les permiten llegar a lo que es la realidad del aula concretamente, y con este proceso sí que lo podemos hacer. Pues genial, estamos de enhorabuena entonces. Sí, eso sería perfecto y el opositor aprobaría la oposición. El proceso que hemos hablado es para esto, aprobar, hemos hablado por el camino, mucho también para que haya un aprendizaje para su futuro, y ahora estaríamos ya en el proceso de que hemos aprobado esta oposición y vendría la parte del concurso. Correcto, que la parte del concurso es una parte más, es una nota más, ¿vale? Es un tercio de las otras dos, y ahí tienen que presentar los méritos que tengan. Eso también es un proceso cerrado, hay 3 apartados que puntúan y entonces pues es lo que decimos siempre, cada opositor cuando se enfrenta a la oposición en cada uno de los apartados tendrá un momento vital. Por ejemplo, el primero es experiencia previa. Yo cuando aprobé ese apartado tenía 0 porque era nada más salir de la carrera, ¿vale? Si una persona ya ha estado trabajando o ha estado trabajando en otras etapas educativas, pues ahí verá lo que puede llegar a sumar. Claro. Y ahí está el hecho de que si tú pasas la primera prueba de la oposición, el tema y el supuesto, aunque después no apruebes la programación, sí que es verdad que en casi todas las comunidades autónomas eso te da vía para entrar en la bolsa de interinos, y entonces puedes empezar a trabajar y ya ir combinando tu preparación con tu experiencia, y ahí pues empezarías a ganar puntos. Luego, la segunda parte baremable del concurso es la formación académica. Sería el expediente de tu carrera, sería que hayas podido cursar otros estudios de licenciaturas, másters, ciclos formativos, títulos propios, y después escuelas oficiales de idiomas, ¿vale? Okay. Eso sería la formación reglada que decimos, ¿no? Que tienen todos su título y que se puede reconocer. Y ahí pues cada uno también la experiencia que tenga. Hay gente que accedió al grado por un ciclo, pues ese ciclo le cuenta. Hay gente que viene al grado de magisterio pero antes ha hecho una licenciatura o ha hecho otra carrera, pues eso también le cuenta. Todo lo que es formación reglada te va a contar siempre, ¿vale?, para la oposición. Y después hay otro apartado que son otros méritos, que ese es el que cada comunidad autónoma
tiene más potestad de mediar, son 2 puntitos, ¿vale? Cuando el de experiencia son 5 y el de formación reglada son 5. Y aquí pues dejan un poco libertad a las comunidades pues para que pongan aquello que les interesa, hacia dónde quieren ellos llevar un poco la formación de su profesorado, ¿no? Pues hay comunidades como la nuestra que ponen los idiomas porque desarrollan el plurilingüe, hay comunidades que ponen más el ámbito tecnológico, hay otras comunidades que es formación permanente en general, ¿vale? Y ahí es donde los opositores, cuando se enfrentan a la oposición, es donde tendrían que investigar en ese apartado, porque es lo que sí que pueden, mediante que se preparan, sumar, ir consiguiendo puntitos para... Es formación permanente, entonces eso casi siempre tiene que estar realizado después de que hayas acabado la carrera, porque la permanente es después de que tú ya tengas tu grado. Pero ahí sí que se puede intentar ver cómo puedes aumentar esa puntuación. Muy bien, pues yo creo que lo tenemos, ¿no? Sí, después, incluso después de haber llegado a ese punto, luego tú tienes una nota general, te ponen en un ranking, hay comunidades que reparten las plazas por tribunales, otras que van a lista general, y entonces puedes coger plaza o no. Ya, debatimos otro día de si es mejor por tribunal, de si es mejor todos en la misma, porque claro, ¿qué pasa? Un tribunal que puntúa muy alto, que bajo, en principio todos tienen que puntuar sobre unos criterios de evaluación, pero bueno, a veces se pueden... Ahí hay muchas cosas de análisis. Sí, se pueden mezclar algunas casuísticas que perjudican o que benefician al opositor, y de ahí, otra vez lo que decías al principio, ¿no? Intentar controlar lo que puedes controlar, que es tu preparación, y el resto... son variables aunque que no nos moleste controlar. más, nos moleste menos, son cosas que no son nuestra competencia. Controlar. Correcto. Y además es que ten en cuenta una cosa, por ejemplo, el modelo que nosotros tenemos, yo he visto durante el tiempo hacer los 2 procesos, ir a lista general e ir por tribunales. Y siempre van a haber variables o personas o casuísticas que les va a beneficiar más una cosa que no otra. Entonces se intenta un poco afinar, porque para ir a bolsa general pues todos los tribunales deberían de ir como muy en consonancia, todos tendrían que tener la misma mirada, todos tenían que tener los mismos instrumentos de evaluación, y eso pues a veces sabéis que es un poco complejo, ¿no? Con a lo mejor 80 tribunales, 90 que hay cada vez que se hacen los procesos. Cuando se va por tribunal, pues evidentemente tú juegas con las personas que son valoradas desde la misma mirada, con el mismo instrumento, entonces parece que sea a lo mejor con más estudios previos, con más méritos... Claro, pero luego cuando eso pasa a la bolsa general, pues hay veces que en algún tribunal se ha cogido una plaza con un 7 y otros que con un 9 se han quedado fuera, o sea que ahí también luego las comparaciones entre ellos pues dan pie a que la gente pues pueda quejarse un poco de ese sistema, ¿no? Eso yo creo que cada año, como son reglas que están escritas, pues desde el principio pues tienes que atenerte a eso y ya está. Muy bien, pues con esto lo dejamos aquí, Fanny. Seguiremos hablando de oposiciones, un tema que nos encanta, así que bueno, cualquier cosa que queráis saber alrededor de las oposiciones, o cualquier tema que queréis que tratemos en este podcast, pues lo dejáis en los comentarios, y también si nos dejáis un like, pues nos ayudáis a seguir haciendo llegar esto a cada vez más gente.